Ponemos. Ok, estamos grabando entonces. Bueno, convencional. Le cuento, esta audiencia se la hemos solicitado desde una plataforma ciudadana que se llama Fundación Memoria Histórica. Les enviamos nuestros antecedentes de nuestra página web para que pudieran conocer un poco más en detalle nuestro quehacer, lo que hemos hecho y cuáles son nuestros proyectos a futuro. Básicamente, nuestra organización ha trabajado en desmonumentar símbolos de la dictadura, en monumentar a víctimas de violaciones a los derechos humanos y en general en lo que se denominan el establecimiento de garantías de no repetición, que es, como usted sabe, una obligación de los estados cuando se han cometido violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Es obligación de este estado entregar garantías de que eso no va a volver a ocurrir. Y en eso, bueno, hemos trabajado ya desde hace varios años. Algunos de nuestros logros han sido, por ejemplo, conseguir que el ejército retire de la Academia de Guerra y del Regimiento Tejas Verdes en San Antonio fotografías y placas conmemorativas que aún mantenía en honor a Manuel Contreras. Nos parecía inaceptable que, atendidas las condenas que había recibido este señor, que lo ubican como uno de los mayores criminales de la historia de Chile, todavía estuviera siendo homenajeado por el ejército. Lo solicitamos primero administrativamente al comandante en jefe, el comandante en jefe actual todavía, saliente, rechazó nuestra solicitud, tuvimos que ir a los tribunales y a través de un recurso de protección logramos que finalmente, con un fallo de la Corte Suprema, se obligase al ejército a retirar estos símbolos. Mantenemos en la misma línea de trabajo un litigio con la Armada por los homenajes que hace hasta el día de hoy a Toribio Merino. La Armada mantiene una estatua en el frontis del Museo Marítimo en Valparaíso y además al interior de la Escuela Naval, esto lo subimos hace relativamente poco tiempo, mantiene un busto en homenaje a Merino. Desde nuestro punto de vista, Merino tiene una gran responsabilidad, no solamente como el cabecilla del golpe de Estado, porque como sabemos fue el principal impulsor, digamos, el que llevó incluso a que los otros jerarcas de las Fuerzas Armadas dieran el paso al golpe de Estado. Sino que tiene fundamentalmente la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad directa por las violaciones a los derechos humanos que cometió su institución mientras él era comandante en jefe, y la responsabilidad, la corresponsabilidad política por todas las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura, en atención a que él fue jerarca de ese régimen, miembro de la Junta Militar de Gobierno, y a que la Armada, por ejemplo, tuvo a su cargo la subdirección de la DINA. Es un antecedente que no siempre es conocido. La DINA se identifica más bien con el ejército, con la figura de Contreras, pero la Armada tuvo durante bastante tiempo la subdirección de este organismo de tan triste historia. En ese sentido, mantenemos ahora un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue admitido a tramitación y que debiese verse dentro de las próximas semanas, donde alegaremos por la remoción de estos símbolos. Desde nuestro punto de vista, la Armada es quizás la rama de las actuales Fuerzas Armadas que más se identifica con el golpe de Estado y con la dictadura, más incluso que las otras. Eh, Hay cuestiones que a nosotros nos parecen realmente inconcebibles, como que a los cadetes de la Escuela Naval se los haga entonar los himnos del golpe de Estado. Hay imágenes que están en las redes sociales donde se puede ver a la Escuela Naval en la noche, oscurecida completamente,
y a los cadetes entonando El Libre, esta canción de Nino Bravo, que como usted sabe fue una especie de himno civil del golpe de Estado, y también se los hace entonar, hay también videos que están en las redes sociales, Alborada. Alborada, que fue el himno ya más formalmente militar que compuso Chinurquide en homenaje precisamente al golpe de Estado. Es decir, la Armada hace una labor de adoctrinamiento permanente a las nuevas generaciones de marinos en reconocimiento a lo que fue el golpe de Estado y a todo lo que ello conlleva. Eso, desde nuestro punto de vista, es precisamente lo opuesto de lo que tendría que hacer un organismo del Estado de Chile, donde se han cometido violaciones a los derechos humanos. Debiesen entregar garantías de no repetición. Y al homenajear a los jerarcas de la dictadura, responsables de las violaciones a los derechos humanos, lo que están haciendo es precisamente, más bien amenazar con repetición, entregar el mensaje de que lo que se hizo en ese momento estuvo bien, y si es necesario, lo volveremos a hacer. Con esto, por supuesto, esas Fuerzas Armadas se enajenan a una buena parte del país. Estamos claros que una parte del país fue partidaria del golpe de Estado y que aún hoy día hay sectores que son partidarios de lo que denominan la obra del gobierno militar. Desde nuestro punto de vista, eso es inconcebible que lo haga un organismo del Estado de Chile. Las Fuerzas Armadas teóricamente debiesen pertenecer a todos los chilenos y chilenas, y con estos homenajes lo que hacen es precisamente enajenarse a una buena parte del país, sin entrar en porcentajes, digamos, pero claramente una buena parte del país, yo me atrevo a decir, bastante mayoritaria, rechaza todo lo que, todos los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Bueno, eso es un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Le podría contar más de nuestros proyectos y de otras acciones que tenemos en curso, están en nuestra página web por si les interesa revisarla, pero quisiera que aprovecháramos nuestro tiempo para entrar al meollo de nuestra propuesta. Nuestra propuesta, que la tenemos por escrito y se la vamos a enviar en cuanto terminemos esta conversación, se plantea reemplazar las actuales Fuerzas Armadas por unas nuevas fuerzas de defensa. Reemplazar estas Fuerzas Armadas ideologizadas, con altos niveles de corrupción, por una nuevas fuerzas de defensa de carácter profesional. Nosotros creemos que Chile no se merece unas Fuerzas Armadas ideologizadas, ni de un sector ni de otro. No queremos unas Fuerzas Armadas como las Fuerzas Armadas venezolanas, que le gritan hoy día viva Chávez todavía, digamos, y que por lo tanto se adscriben con un sector y se ponen enfrente de otro sector del pueblo venezolano, que es lo mismo que hacen las Fuerzas Armadas chilenas al revés, digamos. Se identifican con un sector y se ponen en contra de otro sector del pueblo de Chile. Necesitamos unas fuerzas de defensa que nos pertenezcan a todos. Nuestra propuesta consiste, hay una propuesta incluso de articulado, ya redactado, consiste en primer lugar, cambiar el concepto de Fuerzas Armadas. Lo queremos reemplazar por el concepto de fuerzas de defensa. ¿Por qué? Porque con eso se enfatiza el rol defensivo y por lo tanto no ofensivo, no agresivo que debiesen tener las fuerzas militares chilenas. Chile no tiene pretensiones de conquista respecto de territorios en poder de otros países, por lo tanto no tiene ningún afán agresivo respecto de otras naciones, y la misión de estas fuerzas militares es simplemente defender lo que es hoy día la soberanía del Estado de Chile. Por lo tanto, creemos que debiese, por esa primera razón, llamarse fuerzas de defensa. Y una segunda razón es porque creemos que esta defensa no debe ser solo armada, debe ser sin duda armada, porque en el mundo en que estamos y que seguramente vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, lo militar es un componente, y Chile no puede estar desarmado si es que los países vecinos y otras grandes potencias están armadas. Pero no debe ser el único componente y la única misión de estas fuerzas militares. Deben tener también lo que se denomina capacidades polivalentes. Esto es, de poder apoyar al país
a la ciudadanía, tanto en caso de desastre como en casos de catástrofes naturales, eh, como ante las distintas emergencias que vive nuestro país, un país telúrico además, donde esto es tan frecuente. Esto de una u otra forma lo hacen las actuales Fuerzas Armadas, no lo desconocemos, ¿no es cierto? Pero lo hacen como un componente accesorio. Y nosotros planteamos que eso pase a formar parte de la misión esencial de estas nuevas fuerzas de defensa, al mismo nivel que la preparación armada. Este cambio de concepto creemos que no debiese ser mayormente problemático porque sigue un poco la línea de evolución de la institucionalidad chilena. Como usted sabe, hasta 1932 existió el Ministerio de Guerra y que fue reemplazado por el Ministerio de Defensa. Hasta hace pocos años también existió la Subsecretaría de Guerra, que también fue reemplazada por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces, estos conceptos asociados a lo armado, a la guerra, han ido quedando de lado por conceptos más amplios que impliquen componentes más allá de lo estrictamente bélico. Creemos que, por ejemplo, una misión muy importante de esta fuerza de defensa debiese ser el apoyo al país en caso, por ejemplo, de estos grandes incendios forestales. No nos parece lógico que estos grandes incendios sean enfrentados por bomberos voluntarios con escasos medios o por aviones subcontratadas por la CONAF en circunstancias que tenemos grandes capacidades, tanto humanas como de equipo, en las instituciones militares. En otros países así sucede. En España, por ejemplo, el combate de los incendios forestales está entregado al Ejército del Aire, que es el nombre que ellos le dan a la Fuerza Aérea. Y lo hacen con el mismo rigor, con la misma disciplina militar que se enfrenta a un conflicto bélico, se enfrentan estas otras emergencias, donde es igualmente necesario un accionar rápido, con toda la potencia posible desde un comienzo para tratar de evitar que los incendios forestales se transformen en catástrofes incontrolables. Eso el primer punto, entonces, cambiar el concepto de Fuerzas Armadas por el de Fuerzas de Defensa. Y el segundo punto, que Ahora, sabemos, ese primer punto se ha avanzado muchísimo, porque realmente el concepto de guerra ya no está en nuestra institucionalidad, digamos. Hace sí, mucho tiempo ya la subsecretaría de guerra desapareció, el ministerio se llama Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, claro, se llaman Fuerzas Armadas porque son las que tienen el control de y el uso de las armas en nuestro país. Ahora, el claro, tema de los incendios forestales, las Fuerzas Armadas tienen brigadas que por supuesto están preparadas para lo mismo y están actuando. Aquí en la región de los lagos yo he presenciado en acción, digamos, las Fuerzas Armadas en el trabajo contra los incendios forestales y donde incluso de repente superan el número de brigadistas de la propia CONAF. Así que también eso está funcionando. Y lo que respecta a lo que nosotros hemos visto también aquí en nuestra región de los lagos, las Fuerzas Armadas cuando tenemos emergencias de cualquier naturaleza, ya sea de aluviones, de inundaciones, o incluso la emergencia de agua potable que tuvimos en Osorno, tuvimos 11 días sin agua, las Fuerzas Armadas y el Ejército en especial, fue una tremenda defensa con toda su infraestructura, sus equipos, sus equipos potabilizadores de agua, todo estuvo al servicio, digamos, de poder atender el abastecimiento de agua potable en Osorno. Así que yo he visto a las Fuerzas Armadas en una acción permanente de ayuda, no solamente dedicados a la defensa nacional en lo militar, sino que también en la ayuda en todo tipo de catástrofes. Por eso a mí me parece que ya están cumpliendo esas funciones. Ahora yo no sé lo que ustedes pretenden poner, digamos, o consagrar en la Constitución respecto a las Fuerzas Armadas, aparte del cambio de conceptos. sí, si me permite, le puedo contar a continuación el cambio fundamental que queremos proponer. Yo no desconozco todo lo que usted ha señalado, ¿ah? Lo partí reconociendo. Las actuales Fuerzas Armadas cumplen un rol en situaciones de emergencia, en apoyo a la comunidad, pero pensamos nosotros que eso lo cumplen como una función más bien accesoria y pensamos que debe estar en la definición esencial
de estos cuerpos, que constituya parte de su doctrina, de su entrenamiento y sin duda de su equipamiento, tener las posibilidades y las capacidades para apoyar al país en ese tipo de emergencia. Sabemos que el ejército, por ejemplo, tiene estas brigadas forestales, digamos, pero pensamos que la Fuerza Aérea debiese cumplir un rol, por ejemplo, mucho más potente del que cumple hoy día. No tiene equipamiento para ello. Debe ser objetivo de la nueva institucionalidad dotarlas del equipamiento, del entrenamiento para que asuman también esa labor, como le comentaba, que asumen en otras partes del mundo. Bueno, respecto de las fuerzas, de las actuales Fuerzas Armadas, nosotros lo que planteamos es el reemplazo de las actuales instituciones por unas nuevas instituciones. Nuestro diagnóstico, ya se lo he señalado, es que estas instituciones actuales son altamente ideologizadas, se abanderan con un sector político, económico. Yo creo que no es un exceso decir que en gran medida son las Fuerzas Armadas de la oligarquía. Yo uso una imagen. Sí, yo no comparto en absoluto esa opinión que usted está expresando. Sí, ¿Eh? Yo sí, no, pues, no encuentro en yo me absoluto imagino. que las Fuerzas Armadas estén ideologizadas y que estén abanderadas con determinados grupos económicos, con determinados grupos políticos. No comparto para nada esa opinión, quiero dejarlo establecido, ¿eh? Sí, sí, me parece muy bien. Porque no lo he visto yo, no lo he visto en absoluto, digamos. En estos últimos tiempos las Fuerzas Armadas están supeditadas al gobierno civil de turno y por supuesto que no tienen tampoco ningún tipo de opinión política y eso, no sé si usted conoce algunos casos en que hayan expresado opinión política y han tenido alguna participación, como usted lo está afirmando. A mí no me consta. Sí, bueno, yo le ponía los ejemplos precisamente de la Armada, ¿no es cierto?, con este culto que tiene al golpe de Estado, más allá incluso de la figura de Merino. Y lo que le señalo sobre estas Fuerzas Armadas que se identifican con la oligarquía y que buscan conectarse con ella, creemos que hay muchos ejemplos de eso. Mire, yo siempre muestro esta imagen que creo que es bastante gráfica. Algunos piensan que es un montaje, no es un montaje. Es una imagen auténtica, ¿no es cierto?, del señor Luxich vistiendo como oficial de reserva del Ejército de Chile. Y Me uno de los imagino que hermanos, es oficial de reserva. ¿cómo? Me imagino que es oficial de reserva, que es Sí, auténtica claro, claro. No, no, esa no, fotografía. no es que se haya robado el uniforme, digamos, no es que No, sea un montaje. pero Es ¿cuál es el problema? efectivamente. No entiendo el problema. El problema es que el ejército se preocupa de establecer nexos especiales con los grandes poderes económicos de este país. Y tiene para ello este curso de aspirantes a oficiales de reserva dirigido especialmente a estos grandes empresarios. Yo postulé a esos cursos, pedí la información respectiva para ver si yo podía participar de eso. Me dijeron que no, que era por invitación. Y la invitación va dirigida a personajes como eso, como los grandes poderes económicos de este país. Y en la Armada pasa algo similar. También tienen un cuerpo de oficiales de Marina de Reserva, donde también están, por ejemplo, uno de los hermanos del señor Luxich. Y estos poderes económicos, a su vez, buscan vincularse con también devolver la mano, digámoslo así. Y el señor Luxich, por ejemplo, mantiene un sistema de becas para los altos oficiales del ejército para que vayan a hacer perfeccionamiento a Estados Unidos. Entonces, por supuesto, con esa relación, si llegamos a tener un conflicto, no nos queda mucha duda por dónde se inclinaría la alta oficialidad del ejército cuando ha sido formada en el contacto con esa oligarquía. Yo sé, señor Jürgensen, yo lo conozco, digamos, he seguido su trayectoria, yo sé que seguramente usted tiene, no seguramente, usted tiene una opinión muy distinta sobre esto, pero creo que lo valioso de esta conversación es precisamente conversar entre personas que piensan distinto, muy Sí, distinto, perfecto, sí, lo y ver valoro también. si pese a esa distancia es posible encontrar algunos mínimos comunes para construir una institucionalidad de todos y todas. Esa por lo menos es a lo que quisiéramos aportar. Nosotros no quisiéramos que esta constitución que emerja del proceso constituyente sea la constitución de unos contra otros, como fue la constitución del 80. Quisiéramos una constitución que efectivamente sea quizá un mínimo, pero un mínimo como un denominador
de todos los chilenos, que todos podamos sentir con orgullo que es nuestra constitución, que pueda pasar como ocurre en otras partes del mundo, que la gente con orgullo dice nuestra constitución, digamos. Ojalá ese sea el fruto de esto. Y para eso deben haber cambios institucionales para que avancemos en esa línea. Nuestra propuesta de reemplazo de las instituciones es reemplazo del ejército por una fuerza de defensa terrestre, reemplazo de la Armada por una fuerza de defensa naval y reemplazo de la Fuerza Aérea por una Fuerza de Defensa Aeroespacial. Todas descolgándose entonces de este concepto general de fuerza de defensa aplicada a cada uno de los ámbitos de especialidad que tienen. Y junto con eso, con este reemplazo de las instituciones, planteamos dos escalafones más, digamos. Uno, que es la creación de una Guardia Nacional como un cuerpo voluntario. Estas tres fuerzas son las fuerzas profesionales que debe tener el Estado permanentemente, pero junto a ellas pensamos debiese existir un escalafón de voluntarios. Una fuerza como la que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, con el nombre precisamente de Guardia Nacional, se los denomina los Weekend Warriors porque reservan un fin de semana al mes para ir a sus cuarteles, entrenarse y estar preparados para ser movilizados en caso de necesidad. Y la Guardia Nacional es la que enfrenta los temas de desastres naturales, es la que enfrenta también los temas de orden público cuando es sobrepasada la policía en caso de grandes conflictos sociales. No son las Fuerzas Armadas profesionales, que están más bien destinadas para los conflictos externos. Y un tercer escalafón lo llamamos la ciudadanía organizada, que se hace también corresponsable del esfuerzo de defensa del país. Nosotros no concebimos, como quizá algunos sectores, que lo militar es algo sucio, feo, de lo cual no habría que involucrarse, habría que dejárselo a alguno y que esté ahí. Pensamos que lo militar, desgraciadamente, es una necesidad de un Estado en la época actual. Ojalá que no existieran ejércitos, esa sería nuestra utopía, pero existen. Y mientras existan y nuestros vecinos tengan ejército y las grandes potencias que pueden, por ejemplo, interesarse en nuestros recursos naturales tengan ejército, nosotros debemos tener alguna capacidad de defensa. Y en ese sentido pensamos que la ciudadanía organizada debe sentirse parte de este esfuerzo. ¿Cómo? Bueno, a través de su vinculación con esta Guardia Nacional, que las juntas de vecinos, los organismos hagan ejercicio con las fuerzas de defensa profesionales, que se integren, que estas fuerzas de defensa no sean concebidas como un compartimiento estanco, como desgraciadamente durante buena parte de su historia lo fueron las Fuerzas Armadas chilenas, sino que estén lo más integradas posibles con la ciudadanía. De manera de que si deben salir a la calle, por ejemplo, en caso de un desastre, de un terremoto, la gente las perciba como, bueno, son los militares, a los que ya conocemos, con los que hemos hecho ejercicio, las organizaciones sociales, no son una fuerza extraña que viene a castigarnos, son parte del mismo esfuerzo de defensa del país y nos integramos con ellos, los apoyamos, nos apoyamos mutuamente en el cumplimiento de la misión de defensa del país. Así concebimos este tercer escalafón que es la comunidad organizada. Esa es nuestra propuesta, señor Jürgensen, la tenemos por escrita, se la vamos a hacer llegar cuando terminemos esta conversación. Creemos que están dadas las condiciones para avanzar en ella. Sabemos que hay sectores y sabemos que seguramente no es de su agrado, particularmente en lo que se refiere al reemplazo de las actuales instituciones. Pero bueno, eso es un tema que deberá definirse democráticamente tanto al interior de la convención como en el próximo plebiscito. Creemos que están dadas las condiciones para avanzar en esto, porque esta norma de los 2/3, que fue criticada y que sigue siendo criticada por muchos sectores, a mí en lo particular desde el primer día que se anunció me pareció espectacular, digamos, porque claro, se puede ver desde un punto de vista negativo, que se requiere una gran cantidad para estatuir algo, pero también se puede ver desde el punto de vista de que basta 1/3 de convencionales que no estén de acuerdo con que alguna de las instituciones
se mantenga en el proyecto de nueva constitución de las actuales instituciones, y con eso basta para que no se incluya en el proyecto. Y eso creemos nosotros que genera las condiciones para un diálogo, donde podamos conversar con todos los sectores, y donde, bueno, los que finalmente no estén de acuerdo tienen, claro, la opción de optar por el rechazo finalmente en el plebiscito de salida, o concurrir a la creación de nuevas instituciones que ahora sí nos pertenezcan a todos y todas. Para finalizar, simplemente comentarle que también concebimos un periodo transitorio en esto, porque sabemos que cambios de esta magnitud no se hacen de la noche a la mañana, y queremos hacernos cargo del cierto temor que surge en muchos sectores lo que ustedes quieren es descabezar a las Fuerzas Armadas, digamos, no dejar ningún oficial. No, nosotros tenemos claro de que los ejércitos no se improvisan, que todos los ejércitos requieren no solamente conscriptos, no solamente jóvenes aspirantes a oficiales, sino que requieren oficiales profesionales con trayectoria, y no se pueden importar, deben ser chilenos para formar estas fuerzas de defensa chilenas. Y en ese sentido lo que planteamos es un proceso de transición, donde decimos que todos los actuales funcionarios de las Fuerzas Armadas, que entrarían en disolución al entrar en vigencia la nueva Constitución, se integran a estas nuevas fuerzas de defensa profesionales, siempre y cuando tengan, por supuesto, una hoja de antecedentes limpia, no hayan antecedentes ni de violaciones a los derechos humanos, ni de falta de probidad, y al mismo tiempo firmen un compromiso de respeto a los derechos humanos hacia el futuro y de repudio a los crímenes de las viejas instituciones. Con ese compromiso creemos que todos los actuales funcionarios deben poder integrarse a estas nuevas fuerzas de defensa, porque no las vemos como un nuevo ejército de revancha, digamos, sino que como fuerzas que podrán unir a todos los chilenos y chilenas. Eso es lo que quería plantearle, convencional. Bien, pues muchas gracias, don Luis Mariano. La verdad es que a mí me gusta escuchar, especialmente escuchar cuando las posiciones son distintas a las que uno tiene, porque yo respeto, siempre tienen que haber razones y tienen que haber verdades que impulsan determinadas posiciones, así que en ese sentido me alegro de haberlo escuchado, porque estoy escuchando una posición muy distinta a la que yo sostengo, pero por supuesto que la respeto. En segundo término, quiero expresarle que yo estoy totalmente de acuerdo con su posición de los 2/3, porque precisamente ese quórum tan calificado, tan superior, nos obliga a generar mayorías, nos obliga a generar mayorías para poder escribir determinado capítulo, frase, artículo en nuestra Constitución. Y tiene que necesariamente llegar a los 2/3. Lamentablemente, los plebiscitos dirimentes que se están impulsando interiormente a través de la aprobación del reglamento de participación se saltan esa obligación, porque cuando no se lleguen a esos 2/3 se va a ocupar probablemente el plebiscito dirimente, donde no necesariamente se necesitan los 2/3. Lo bueno es que aplica solamente para aquellos que no han logrado los 2/3, pero tienen más del 60% de acuerdo al reglamento aprobado. Así que espero que en función de este reglamento, de los marcos constitucionales que nos rigen, seamos capaces de redactar una constitución que se apruebe. Yo no estoy ahí, y nadie creo que está ahí, para hacer un trabajo tan importante como una carta fundamental para que se rechace. Eso, nadie está en esa posición, espero yo. Todos quisiéramos colaborar a que los chilenos la aprueben y que la carta fundamental, efectivamente, también concuerdo con usted en esa opinión, no sea un factor de división, sino que sea un factor de unidad y se pueda leer como una casa de todos. Así que en eso estamos trabajando. Yo le agradezco su respetuosa presentación. Me ha entregado información que desconocía, una opinión distinta, por supuesto, que naturalmente uno debe analizar y considerar. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo y vamos a conocer su propuesta. Mándeme su documento y por supuesto que también lo voy a plantear en el colectivo donde yo participo. Muy bien, convencional. Le agradezco mucho su atención y le envío la documentación
en unos minutos más. Muchas gracias, muy amable. Hasta Ha sido un pronto. gusto. Chao, chao. Hasta luego.